carnalitos. Bienvenidos a Diarios en Motocicleta. Hoy tenemos un episodio 2.0 de los factores de peligro, un viaje común a la oficina que terminó siendo un recordatorio de lo importante que es manejar con precaución. En el camino me encontré con situaciones que todos los que andamos en moto conocemos bien, autos que cambian de carril sin direccional, otros motociclistas que rebasan de forma peligrosa y, en general, un tráfico caótico. Pero lejos de quedarnos solo en la anécdota, quiero que lo usemos como un laboratorio real. Vamos a analizar estos factores, entender por qué pasan y lo más importante, cómo podemos protegernos para no convertirnos en una estadística más. Por ejemplo, este broter que acaba de rebasarme por la derecha y se incorpora a los carriles centrales de circuito interior. Entra con un scooter o motoneta a una vialidad con límite de cilindrada. En esta vialidad la cilindrada mínima es de 250 centímetros cúbicos y su motoneta se ve que debe tener unos 125 centímetros cúbicos. Aunado a esto, el piloto no lleva casco y además viaja con un pasajero, que al menos a él sí le pusieron casco. De esto hablo cuando me refiero a que no seamos el factor que nos va a lesionar o peor aún, a desvivir. Las causas reales de accidentes en moto. Antes de entrar en las escenas, quiero ponerte un marco general. Los accidentes en moto no son solo por ir rápido o ser imprudente, como muchas veces se cree. Estudios de Lancet en Estados Unidos, la OMS y aseguradoras en México señalan varios factores comunes. Invisibilidad. Más del 40% de los choques entre coche y moto ocurren porque el conductor del auto simplemente no vio al motociclista. Giros a la izquierda. Un porcentaje alto de accidentes graves ocurre cuando un auto gira a la izquierda sin calcular bien la distancia de la moto que viene de frente. Velocidad. Cuando alguien excede el límite, no siempre es el motociclista. Muchos autos en ciudad circulan a más de lo permitido, y eso complica los reflejos. Factores externos: pavimento mojado, baches, aceite en la calle, falta de iluminación. Aquí tenemos otro claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Dos motociclistas me rebasan utilizando mi mismo carril. Esto es algo muy grave, porque puede ocasionar un accidente serio. Imagina la situación: yo voy circulando en mi carril y, de repente, me encuentro con un bache. Mi reacción natural será esquivarlo. Pero si en ese mismo instante uno de estos brothers inconscientes decide rebasar, la colisión sería prácticamente inevitable. El resultado, una caída que fácilmente podría terminar en lesiones graves, tanto para mí como para ellos. Recordemos que el carril no se comparte. Respetarlo es fundamental para nuestra seguridad y la de todos en la vía. Ahora sí, continuemos con lo que estábamos diciendo. Distracciones, celulares al volante, audífonos o simplemente falta de atención. Sabiendo esto, el enfoque cambia. No se trata de manejar con miedo, sino de manejar con conciencia. Una de las escenas más comunes: un auto cambia de carril sin avisar. En el video se ve claramente cómo el conductor invade mi carril de forma repentina. ¿Qué hacer en un caso así? 1. Distancia lateral. Mantén un colchón de aire entre tú y los autos. Nunca ruedes pegado a un coche porque si se cambia, no tendrás espacio. 2. No te pongas en el punto ciego. La mayoría de los espejos no cubren todo, y justo ahí es donde solemos caer. 3. Anticipa. Si ves al conductor distraído, con el celular o dudando, bájale y da espacio. 4. Visibilidad. Mantente en una parte del carril donde tu faro se vea en el retrovisor del coche. Yo, en ese momento, reduje velocidad, me moví ligeramente a la izquierda y evité quedar atrapado. No fue casualidad, es práctica de prevención. Segmento técnico: distancia, líneas y puntos ciegos. La regla más repetida y menos practicada: mantener distancia. Piensa así: el espacio que dejas delante es tu zona de escape. Si no la tienes, no tienes dónde huir. Colócate donde los espejos de los autos te vean, evita rodar justo detrás de un poste grueso de su carrocería. Y ojo con las superficies,
pintura blanca, rejillas metálicas, alcantarillas, todas son trampas en mojado. Infraestructura y obstáculos. La ciudad no siempre está diseñada para las motos. Baches, topes mal señalizados, coladeras sin tapa, cada detalle importa. En mi recorrido encontré varios baches que, si no los esquivas a tiempo, pueden sacarte de balance. Consejo: mantén tu mirada siempre 3 a 5 segundos adelante. Eso te da tiempo de decidir si frenar o esquivar. La moto va donde tus ojos apuntan. Mentalidad del motociclista. La seguridad empieza desde antes de encender la moto. Una revisión rápida, neumáticos, frenos, luces. Y lo más importante, la mentalidad. Subirse pensando que todos son imprudentes no es paranoia, es prevención. Los microgestos en el tráfico hablan. Un coche que desacelera sin razón puede estar buscando cambiar de carril. Un peatón mirando su celular puede invadir la calle. Si los lees a tiempo, reduces riesgos. ¿Qué hacer frente a infracciones? Cuando te cierran, lo más tentador es tocar claxon, gritar o acelerar para desquitarte. Pero eso casi nunca termina bien. Haz esto en su lugar. Baja velocidad, mantén la línea y busca espacio seguro. Tu vida y tu moto valen más que unos segundos de orgullo. Piensa en esto: ¿qué prefieres, llegar 2 minutos más tarde o no llegar nunca? Es duro, pero así de simple. La trampa del enojo. Muchos motociclistas caen en la trampa del enojo. El coche me cerró, el camión me aventó, el taxista me rebasó feo, y en lugar de seguir adelante, uno se engancha. ¿El problema? Cuando te enganchas, dejas de manejar con cabeza y empiezas a manejar con tripas. Y manejar con tripas es un boleto casi seguro a un accidente. Un consejo práctico: si sientes que el enojo ya subió, respira profundo y cuenta hasta 10 mientras mantienes la vista en la ruta. No suena muy motociclista ni muy rudo, pero créeme, es más rudo el que controla su carácter que el que se avienta a los golpes. Manejo defensivo versus manejo reactivo. Muchos creen que manejo defensivo es solo ir despacio. No. Manejo defensivo significa predecir los errores de los demás antes de que ocurran. Es pensar: ese coche está titubeando, seguro va a cambiar de carril sin direccional. Ese peatón está en la orilla, capaz se avienta sin mirar. Ese camión está demasiado pegado, probablemente me tape la visión de un bache. Cuando tú manejas con esa mentalidad, aunque los demás se equivoquen, tú ya estabas listo para reaccionar. Rebasar con sabiduría. El rebase es un derecho, pero también un riesgo. Muchos accidentes en moto pasan porque alguien rebasó en el momento equivocado. Si vas a rebasar, mira más allá del vehículo inmediato, no solo al frente. Hazlo con margen, no al ras de la defensa. Y nunca rebases en curva, aunque parezca que está libre. Un consejo personal: si dudas más de 2 segundos si rebasar o no, mejor no lo hagas. Conducción en grupo. Cuando salimos con amigos, la adrenalina sube. Pero ojo, manejar en grupo no significa manejar como estampida. La regla básica es el formato en zigzag. El líder adelante a la izquierda. El segundo un poco más atrás a la derecha. El tercero atrás a la izquierda. Así todos tienen visibilidad y espacio de reacción. Romper esa formación y andar pegados como si fueran coches es buscarse un accidente seguro. La paciencia como arma secreta. ¿Sabías que la paciencia es el arma más poderosa de un motociclista? Porque paciencia significa no caer en provocaciones. Paciencia significa esperar el momento seguro. Paciencia significa reconocer que llegar vivo siempre será mejor que llegar primero. La relación con automovilistas. Seamos honestos, muchos automovilistas no entienden lo que es andar en moto. Algunos hasta nos ven como estorbos. Pero si nosotros respondemos con la misma moneda, lo único que logramos es aumentar el conflicto. Un consejo útil: usa la cortesía como escudo.
Si un carro te cede el paso, levanta la mano y agradece. Si alguien comete un error, no siempre respondas con insulto, mejor mantén la calma. A veces un gesto amable desactiva una posible bronca en segundos. Conducción nocturna. De noche los riesgos se multiplican. La visibilidad baja, los automovilistas están más cansados y los baches parecen agujeros negros. Si tienes que rodar de noche, asegúrate de que tu luz frontal esté bien regulada. Usa chaleco o tiras reflejantes. No confíes en que te vieron, asume que eres invisible. El factor humano, el ego. Muchos accidentes no los provoca la moto, ni el coche, ni el clima. Los provoca el ego. Ese ego que dice, no me va a ganar este tipo, voy a demostrarle que mi moto corre más, me cerró, lo voy a alcanzar. El ego y el asfalto nunca se llevan bien. Uno siempre termina ganando, y no eres tú. El ego es como esa vocecita que aparece en la cabeza y nos convence de que todo es una competencia. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que vamos controlando, pero en realidad, vamos dejando que ese orgullo nos lleve a tomar decisiones tontas, acelerar cuando no hace falta, arriesgar en curvas, meternos entre autos donde no hay espacio. O rebases que en frío jamás intentaríamos. El problema del ego es que reacciona en segundos, y en esos segundos, basta un error mínimo para que todo acabe mal. La moto no perdona descuidos, y el ego es el mayor descuido que puedes tener arriba de ella. Yo lo digo así, si tu ego se sube a la moto, más vale que tú te bajes. Historias del ego. He escuchado testimonios de motociclistas que decían: me ganó la adrenalina, y cuando reaccioné ya estaba en el suelo. Otros cuentan que el reto de otro conductor fue suficiente para acelerar más de lo debido, y terminaron perdiendo control en una curva. Son historias que tienen un patrón en común. No fue la moto la que falló, no fue la carretera. Fue el ego. Ese impulso interno que nos grita, demuestra quién eres. Pero la verdadera madurez en la moto no está en mostrar poder, sino en mostrar dominio propio. Porque la moto no necesita que le muestres nada a nadie. La moto ya corre, ya responde, ya tiene potencia. El verdadero piloto es el que sabe cuándo no usar toda la potencia. El ego en la ciudad. En la ciudad el ego se disfraza de prisa. Nos decimos, tengo que llegar antes, no me puedo dejar. Y ahí es donde empiezan los rebases entre coches, los arrancones en los semáforos, los volantazos para no perder segundos. Pero piensa, ¿cuántas veces realmente has llegado antes por meterte en ese estrés? La mayoría del tiempo, te encuentras al mismo coche en el siguiente semáforo. Aquí haremos una pausa, para saludar a un hermano biker que además cuenta con una hermosísima MB Super 7 250 centímetros cúbicos, precisamente idéntica a la que su blogger de confianza trae. Siempre es importante saludar a tanto biker como sea posible, uno no sabe cuándo necesitará la ayuda de los carnalitos. Pero en fin, prosigamos con lo que veníamos diciendo. Ese avance que tanto te costó, se disuelve en el tráfico en cuestión de metros. Lo único que lograste fue aumentar tu riesgo y tu estrés. El ego en la carretera. En carretera el ego toma otra forma. El reto de la velocidad. El orgullo de ir a lo máximo. Es tentador, porque el paisaje se abre, el asfalto se siente libre y el motor pide más. Pero no olvides, la carretera también es impredecible. Un bache, un animal, un coche que invade tu carril, o una curva más cerrada de lo que parecía. El ego ahí no te va a salvar. Al contrario, el ego va a ser tu peor enemigo. Conducir con humildad en carretera no significa ir lento. Significa ir consciente, respetando tus límites y los de la vía. El secreto, el autocontrol. El mayor reto de un motociclista no es la velocidad. Es el autocontrol. Ese momento en que podrías acelerar, pero eliges mantenerte. Ese momento en que podrías responder al que te cerró, pero eliges ignorar.
Ese momento en que podrías arriesgar para ganar, pero eliges perder unos segundos para ganar una vida entera. Ese es el verdadero dominio. Paciencia en el camino. Paciencia, esa palabra que tan pocos practicamos en el tráfico. Todos tenemos prisa, por llegar al trabajo, por llegar a casa, por no perder la cita, por no comernos un alto. Pero en la prisa, la paciencia parece lo primero que se esfuma. La realidad es que tener paciencia en la moto no te hace más lento. Te hace más inteligente. Porque muchas veces, esperar 5 segundos a que pase un carro, a que se quite un peatón, a que cambie el semáforo, puede ahorrarte meses de hospital. Piensa esto, ¿qué prefieres? ¿Esperar medio minuto en un embotellamiento o pasarte entre carros con riesgo de que alguien abra una puerta y termines en el suelo? El tiempo que ahorramos con maniobras arriesgadas, muchas veces lo perdemos 10 veces más en problemas, pleitos o accidentes. Yo siempre digo que el que maneja con paciencia, maneja con sabiduría. La falsa sensación de invencibilidad. Cuando uno empieza a andar en moto y todo va bien, aparece otro enemigo peligroso, esa falsa confianza que nos dice, ya la domino, ya soy bueno, ya nada me va a pasar. Y es justo cuando más confiado estás, cuando el golpe de realidad llega. Porque la moto no respeta novatos ni expertos. A todos nos puede pasar. Ninguno está exento de un bache que no viste, un perro que se cruza, un coche que cambia de carril sin avisar. La confianza es buena, claro, pero cuando se convierte en exceso, se vuelve tu peor enemigo. Yo lo llamo la trampa del invencible. El día que crees que ya no te va a pasar nada, es cuando más vulnerable estás. Por eso, nunca, subas a la moto pensando que ya la dominas al 100. Mejor súbete con respeto, con humildad. Porque en el asfalto siempre somos aprendices, nunca maestros. El respeto a los demás. Un error común que muchos motociclistas cometemos es pensar solo en nosotros, yo paso, yo quepo, yo llego. Pero olvidamos que no estamos solos en la calle. A tu alrededor hay automovilistas, peatones, ciclistas, gente que no tiene ni idea de lo que es rodar en 2 ruedas. Y justo por eso, nosotros tenemos que ser más conscientes. El respeto se demuestra con cosas sencillas. No pasarte los altos. No meterte entre coches a lo loco. Respetar los carriles. Avisar con direccionales. Y sí, aunque duela, darle el paso a quien le toca. Porque cuando respetamos, no solo nos protegemos a nosotros. También protegemos la imagen del motociclismo. Al final, cada que uno de nosotros comete una imprudencia, la gente generaliza, todos los motociclistas son iguales. Y no todos somos iguales. Pero depende de ti demostrarlo con tu forma de rodar. La importancia del equipo de protección. Sé que lo has escuchado 1000 veces, pero vale repetirlo, el casco no es opcional, es tu seguro de vida. No importa si tu recorrido es de 2 cuadras o de 200 kilómetros. El casco siempre debe ir contigo, bien ajustado y homologado. Pero no solo el casco, la chamarra con protecciones, los guantes, las botas, hasta los pantalones adecuados hacen una gran diferencia. Hay gente que dice, pero es incómodo, es que hace calor. Sí, claro, pero más incómodo es estar en una cama de hospital, o peor, que tu familia tenga que llorarte por no ponerte algo que pudo salvarte. Piensa esto, cada vez que sales a rodar sin equipo, estás apostando tu vida al azar. Y el azar nunca paga bien. Prevención, leer la carretera. Otra habilidad clave que debemos desarrollar es aprender a leer el camino. No solo mirar el coche de adelante, sino ir 3, 4 vehículos más allá. Observar si alguien frena, si hay un charco, si un perro cruza más adelante. La prevención es como tener un sexto sentido en la moto. Entre más anticipes, menos te sorprenden. Y eso se traduce en más tiempo de reacción, que muchas veces es lo único que separa un susto de un accidente. Rodar no es competir.
Una cosa que quiero dejar muy clara, la calle no es una pista de carreras. No importa qué tan potente sea tu moto ni qué tan hábil seas. En la ciudad, con tráfico, peatones, baches y coches impredecibles, no hay espacio para competir. Si quieres velocidad, busca un autódromo. Si quieres adrenalina, inscríbete a un track day. Pero en la calle, compite solo contra ti mismo, contra tus ganas de correr, contra tu impaciencia, contra tu ego. La verdadera victoria no es llegar primero. La verdadera victoria es llegar entero. Reflexión final y anécdota personal. Hace unos meses un coche se aventó y se me cerró. Yo reaccioné mal, aceleré para alcanzarlo, y casi me voy al piso en la siguiente curva. Ese día entendí que la moto no se maneja solo con manos y pies, sino con cabeza y corazón. Manejar con precaución no es de cobardes. Es un acto de amor, hacia ti, hacia tu familia que te espera en casa, y hacia los demás que comparten la calle contigo. Al final de todo esto, lo que quiero dejarte es simple: tu vida vale más que un pique, que un rebase, que demostrar que eres más rápido que otro. La moto es para disfrutar, para rodar, para sentir la libertad. No para arriesgarte por orgullo. Así que cuando alguien te cierre, cuando te rebase mal, cuando sientas que el ego quiere tomar el control, recuerda esto. Si alguien rebasó a exceso, déjalo que se vaya. No te conviertas en parte de su caos. Y si hay riesgo serio, memoriza matrícula y reporta después. No en caliente. Porque la mejor rodada es aquella en la que regresas a casa, con la moto lista para la siguiente aventura, y tú sano, entero, y con la satisfacción de haber rodado con cabeza. Al final, la moto no es un medio para demostrar poder. Es un medio para disfrutar, para trasladarte, para vivir experiencias. Pero si dejas que el ego tome el volante, la moto deja de ser un disfrute y se convierte en una ruleta rusa. Mantén la calma. Respira. Recuerda que tu objetivo siempre es llegar vivo, llegar completo, llegar en paz. No reacciones con ira. No alimentes el juego de otros. Como dicen las escrituras. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Esos versículos resumen lo que debería ser nuestra actitud en la moto. No el más fuerte, no el más rápido, sino el más sabio. Así que la próxima vez que el ego te quiera ganar, recuerda. No tienes que demostrar nada. Ya ganaste cuando decidiste mantenerte con vida. Si algo de lo que viste hoy te ayuda, compártelo en los comentarios. Y si tienes tu propia historia en moto, me encantaría leerla. Esto es Diarios en Motocicleta. Nos vemos en la próxima ruta. Cuida tu línea, tu mirada, y sobre todo, tu vida. Dios los bendiga y nos vemos en el camino.